¿Qué historia de terror realmente aterradora te ha ocurrido a ti o a tus conocidos? Historia 1. Estaba en una cabaña apartada en el bosque con mi familia. Era un lugar tranquilo rodeado de altos árboles y el trinar de los pájaros. Una noche me desperté para ir al baño. Cuando me senté en el retrete vi una tenue luz fuera de la ventana. Me picó la curiosidad y abrí la ventana para ver más de cerca. Entonces vi una figura de pie más allá de la arboleda, iluminada por un extraño resplandor etéreo. Tenía una forma casi humanoide, pero sus rasgos estaban distorsionados y retorcidos. Me quedé helado de miedo, incapaz de apartar la mirada. De repente la figura giró la cabeza y me miró fijamente. Su mirada era penetrante y sentí como si escudriñara en mi alma. Solté un grito que despertó al resto de la familia. Mi padre tomó una linterna y salió a investigar, pero no encontró nada. Todos lo descartamos como un truco de la luz y volvimos a la cama. Pero a la mañana siguiente, encontramos unas extrañas huellas fuera de la ventana. No se parecían a ninguna huella de animal que hubiéramos visto antes. A día de hoy no estoy seguro de lo que vi aquella noche. Fuera lo que fuese, me dejó una sensación de inquietud que me acompaña desde entonces. Historia 2. Era Halloween. Estaba sola en casa y decidí ver una película de terror. Mientras me acomodaba, oí que llamaban a la puerta. Pensando que era solo un truco o trato, la abrí sin pensarlo. Pero cuando miré afuera no había nadie. Cuando cerré la puerta vi una sombra que se movía por el pasillo. Estaba demasiado asustada para investigar y pasé la noche escondida bajo las sábanas. A la mañana siguiente encontré arañazos en la puerta principal y supe que esa noche no había estado sola. Historia 3. Hace unos años estaba visitando a una amiga que vivía en una pequeña ciudad del campo. Una noche estábamos sentados en su patio trasero, disfrutando de la paz y la tranquilidad, cuando oímos un ruido extraño. Parecía la voz de una mujer que lloraba y pedía ayuda. Al principio pensamos que podría ser alguien en apuros, así que fuimos a investigar, pero al acercarnos la voz parecía provenir de un denso matorral. Vacilamos, inseguros de si debíamos continuar, pero entonces el llanto se hizo más desesperado y supimos que teníamos que ayudar. Nos abrimos paso entre los arbustos, llamando a la mujer, pero cuando llegamos al otro lado, nos dimos cuenta de que no había nadie. El llanto había cesado bruscamente y nos quedamos en medio de un campo vacío. Asustados, empezamos a regresar a la casa cuando volvimos a oír el llanto, pero esta vez parecía venir de detrás de nosotros. Nos giramos, pero de nuevo no había nadie. Corrimos rápidamente de vuelta a la casa, sintiéndonos observados durante todo el camino. El resto de la noche nos quedamos despiertos con las luces encendidas, demasiado asustados para volver a salir. A día de hoy sigo sin explicarme lo que oímos aquella noche, pero sin duda fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Historia 4. Recuerdo una vez que me alojé en un viejo hotel en medio de la nada. En mitad de la noche me desperté y vi a una anciana a los pies de mi cama, mirándome con ojos vacíos. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Cuando por fin conseguí moverme, se desvaneció en el aire. A día de hoy no sé si fue una pesadilla, una parálisis del sueño u otra cosa. Historia 5. Recuerdo una vez que conduciendo de noche por una carretera desierta, mi coche se averió de repente. Me quedé allí atrapado sin nadie en kilómetros a la redonda, así que decidí empezar a caminar en busca de ayuda. Después de caminar unos 30 minutos, vi una luz a lo lejos y empecé a correr hacia ella. Al acercarme me di cuenta de que se trataba de una vieja casa abandonada y de que la luz procedía de una de las habitaciones. Al principio dudé, pero decidí acercarme de todos modos. Cuando llegué a la habitación con la luz, me asomé al interior y vi a una mujer sentada a una mesa, escribiendo algo. Llamé a la puerta, pero no respondió. Volví a llamar y esta vez se giró para mirarme. Tenía la cara cubierta de sangre y los ojos vacíos y sin vida. Se abalanzó sobre mí mientras gritaba de un modo espantoso. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude escaleras abajo, por la puerta principal y hacia mi coche, sin mirar atrás. De alguna manera mi coche empezó a funcionar. Mientras me alejaba podía ver a esa mujer corriendo detrás de mi coche, hasta que finalmente la perdí. Nunca pude olvidar ese momento. Todavía tengo pesadillas sobre esa noche. Historia 6. Estaba en la universidad. Estaba estudiando en mi dormitorio a altas horas de la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando de repente oí un leve susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más fuerte y claro. Me levanté y miré por la habitación, pero no había nadie. Los susurros continuaban y parecía que venían de detrás de la puerta cerrada de mi armario. Estaba aterrorizada, pero sabía que tenía que investigar. Cuando abrí la puerta del armario, los susurros cesaron bruscamente. Dentro no encontré nada fuera de lo normal. Pero cuando me di la vuelta para salir, vi una débil figura de pie en la esquina de mi habitación. Era casi como una sombra, pero tenía una clara forma humana.
Me quedé paralizado de miedo cuando la figura empezó a acercarse cada vez más a mí. Al cabo de unos segundos salí corriendo del dormitorio, y no dejé de correr hasta que salí del edificio. Nunca más me quedé hasta tarde estudiando sola. Historia 7. Era una noche oscura y tormentosa y estaba sola en casa. Estaba sentada en el salón viendo la televisión cuando oí que llamaban a la puerta. Al principio dudé, pero finalmente me levanté para ver quién era. A través de la mirilla había un hombre de pie con una sudadera con capucha y la cara oculta. Me oyó adentro y empezó a hacerme todo tipo de preguntas extrañas, como si vivía sola y si tenía objetos de valor en casa. Me sentí muy incómoda y amenazada, así que le dije que iba a llamar a la policía. Fue entonces cuando empezó a golpear la puerta, intentando entrar por la fuerza. Corrí a la parte trasera de la casa, me encerré en el baño y llamé al 911 con el móvil. Oí al hombre golpear puertas y ventanas intentando entrar. Cuando llegó la policía, todavía intentaba entrar. Lo encontraron fuera. Resultó que tenía un largo historial delictivo y acababa de salir de la cárcel. Me estremezco al pensar lo que habría pasado si le hubiera abierto la puerta. Historia 8. Vivía en un pequeño complejo de apartamentos y había un tipo que vivía al final del pasillo. Siempre me pareció un poco raro, pero no le di demasiada importancia. Un día volví a casa del trabajo y mientras caminaba por el pasillo hacia mi apartamento, me di cuenta de que su puerta estaba ligeramente abierta. Me pareció extraño, pero supuse que se había olvidado de cerrarla del todo. Al acercarme a mi puerta, oí ruidos extraños procedentes del interior de su apartamento. No pude evitar sentir curiosidad por lo que estaba pasando. Me acerqué lentamente a su puerta y miré dentro. Lo que vi a continuación todavía me atormenta. El tipo estaba de pie en medio de su salón, completamente desnudo, de espaldas a mí. Tenía una especie de símbolo extraño dibujado en la espalda con lo que parecía sangre. Me di la vuelta rápidamente y volví a mi apartamento intentando calmarme. Llamé a la policía y vinieron a investigar. Encontraron cosas inquietantes en su apartamento, como un altar improvisado y unos extraños libros de demonología. Nunca volví a ver al tipo. Fue sin duda una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Historia 9. Estaba sola en casa cuando oí un ruido extraño procedente del piso de arriba. Pensé que era solo el viento, pero aún así fui a investigar. Pero a medida que subía las escaleras el ruido se hacía más fuerte y siniestro. De repente sentí que algo me agarraba del tobillo y tiraba de mí hacia atrás. Estuve a punto de caerme por las escaleras, pero mantuve el equilibrio y salí corriendo de casa sin mirar atrás. Pasé varias noches en casa de un amigo. Historia 10. Estaba en la cabaña de un amigo en el bosque disfrutando de una escapada de fin de semana. Una noche muy tarde oímos ruidos extraños fuera de la cabaña. Al principio pensamos que se trataba de un animal, pero los ruidos pronto se hicieron más fuertes y nítidos. Intentamos ignorarlo y volver a dormir, pero los ruidos persistían. Finalmente mi amigo se levantó a investigar. En cuanto abrió la puerta, lo oí gritar. Corrí a ver qué pasaba y lo vi allí de pie, paralizado por el miedo, mirando algo en la oscuridad. Fue entonces cuando yo también lo vi, una figura de pie más allá de los árboles, iluminada por la luz de la luna. Era alta, delgada y completamente negra. No podía distinguir ningún rasgo, pero sabía que no era humano. Cerramos y atrancamos rápidamente la puerta, pero la figura no desapareció. Se quedó allí, observándonos. Pasamos el resto de la noche acurrucados dentro, demasiado asustados para asomarnos por la ventana. Por la mañana la figura había desaparecido, pero sabíamos que habíamos experimentado algo realmente aterrador. Nunca volvimos a esa cabaña. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.